Buenos días, mi nombre es Eliana Tortosa, soy estudiante del quinto trimestre de Derecho y pertenezco al curso de Aula Virtual Obligaciones 2. Las relaciones jurídicas. Cumplimiento de los contratos. Aforismo latín que se hace referencia a lo pactado obliga. Es una regla jurídica que indica que las partes deben atenerse a los términos de aquello acordado. En nuestro Estado de Derecho se respeta la libertad y voluntad de los individuos y se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todos. Fuerza obligatoria. El ejercicio de esta libertad y de su propia voluntad trae consigo la celebración de contratos entre ellos. Es así como la capacidad de obligarse los unos con los otros es voluntaria. Llegar al contrato es una muestra de la voluntad de las partes en cumplirlo en igualdad de condiciones. Si alguna de las partes que suscriben el contrato no cumple con lo pactado, el mismo debe indemnizar los daños y perjuicios a la otra. Base legal. El cumplimiento del contrato está regido en nuestro Código Civil venezolano vigente en los siguientes artículos. Artículo 1133. Cita. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Artículo 1159. Cita. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por la ley. Artículo 1264 cita, las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. Calificación del contrato. Es la interpretación que adscribe el contrato examinando a uno de los tipos de contratos ya establecidos y regulados por la ley. El ilustre doctor Eloy Maduro Luyando en su libro Curso de Obligaciones, tomo 2, indica, la calificación del contrato consiste en determinar en cuál tipo de contrato nominado está comprendida la convención celebrada por las partes, ya sea regulado por las disposiciones del Código Civil o las del Código de Comercio o en su defecto por leyes especiales. Es decir, se trata de una cuestión de derecho subsumir las obligaciones creadas por las partes en los supuestos de hecho previstos en la ley por cada tipo de contrato. Aunque el fundamento del contrato es la voluntad de las partes, el juez debe examinar y determinar cuál ha sido la intención de las partes al celebrarlo o en otros términos, la común intención de las partes. Cuando la calificación contractual dada por las partes no coincide con las establecidas en la ley, el juez no está obligado a mantenerla y debe corregirla. Cabe entender que en la interpretación de la ley el intérprete debe atenerse a la intención del legislador, artículo 4 del Código Civil. En el caso de la interpretación contractual que crea normas de carácter particular que rigen solo entre determinadas personas, el cambio de las circunstancias no permite al intérprete modificar en modo alguno la real y efectiva voluntad de las partes, alegando un cambio de circunstancias sociales en virtud del principio de intangibilidad del contrato, a menos que normas de orden público dictadas con posterioridad a su celebración impidan o modifiquen los efectos requeridos por las partes y siempre que se respete el principio de retroactividad de la ley. Base legal. Artículo 12 Código de Procedimiento Civil. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe. La equidad, el uso y la ley en la ejecución de un contrato. La equidad. Ante la ausencia de una norma legal o consuetudinaria, la equidad puede ser fuente integradora del contrato. En este caso, el juez crea la norma. Sin embargo, no puede entenderse que la equidad significaría dar a cada quien lo suyo, pues ello podría ser ineficaz con respecto al contrato contraído. Cuando el juez aplica la equidad contractual, debe atenerse a la intención real de las partes en su celebración para crear una norma que se adecue a esa relación jurídica. 2. La ley. Son las normas supletorias ya establecidas en la ley en caso de alguna laguna que no se haya planteado en el contrato. 3. Los usos normativos. Son aquellas costumbres que se observan en determinada sociedad para regular cierta situación de hecho. Se trata de verdaderas normas jurídicas que podrán ser aplicadas por el juez sin necesidad de petición de las partes. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la situación jurídica en virtud de la cual se está en la obligación de responder patrimonial o pecuniariamente en razón de haberle causado un daño a otro. Se alude a la respectiva indemnización por daños y perjuicios. Puede tener origen contractual cuando se presenta como el efecto inmediato del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato o extracontractual que tiene lugar por hecho ilícito o abuso de derecho. Artículo 1185 del Código Civil. Se denominan también responsabilidad civil delictual.
Responsabilidad civil contractual. Es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. El ilustre doctor Eloy Maduro Luyando, en su libro Curso de Obligaciones tomo 1, la define como la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. El doctor Pablo Rodríguez la define como el deber de indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación preexistente derivada a una relación contractual. Condiciones de la responsabilidad contractual. La capacidad. La responsabilidad contractual supone e implica en el sujeto de la capacidad para obligarse y de otro modo no será posible hacer recaer sobre él las consecuencias del incumplimiento de la obligación al efecto del artículo 1349 de nuestro Código Civil. Nadie puede reclamar el reembolso de lo que ha pagado a un incapaz en virtud de una obligación que queda anulada si no prueba que lo que ha pagado se ha convertido en provecho de tales personas. Daños previsibles e imprevisibles. La doctrina tradicional realiza otra diferencia con base a que la responsabilidad contractual se limita a los daños previsibles o que hayan podido preverse en el momento de contraer la obligación, y no se extiende a los daños imprevisibles salvo que medie dolo de conformidad con el artículo 1274 del Código Civil venezolano. Cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad. En materia contractual se admiten dentro de las limitaciones derivadas de la autonomía de la voluntad la posibilidad de cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad civil. En caso de dolo no opera. 1506 Código Civil venezolano. Limitan la cuantía de la reparación a una suma determinada. Culpa levísima. Salvo que por aplicación de la autonomía de la voluntad se pacte esta expresamente, el patrón de referencia es la culpa leve en abstracto. Esto es, diligencia que observaría el deudor medio, a saber, el buen padre de familia. Artículo 1270 del Código Civil. Solidaridad. En cuanto a la posibilidad de dirigirse a uno de los autores del daño a reclamarle el pago del todo, en materia contractual la solidaridad no se presume, sino que precisa pacto expreso, pues lo que ha de presumirse a falta de dicho pacto es la mancomunidad, según el artículo 1223 del Código Civil venezolano. En materia contractual, el cónyuge, marido o mujer, comprometen la responsabilidad de los bienes comunes por las obligaciones que contraiga como administrador de los mismos, en tanto que la responsabilidad civil por acto ilícito de un cónyuge no perjudica al otro ni en sus bienes propios ni en su parte de las comunes. Artículo 1167 del Código Civil. Presunción de culpa por el solo incumplimiento del deudor. En materia contractual figura una suerte de presunción de culpa derivada de la inejecución de la obligación salvo que el deudor pruebe causa extraña no imputable. Requerimiento. Se precisa en principio requerimiento de intimación al pago. Ilicitud del daño. El daño contractual deriva de la violación de una obligación específica preexistente por tratarse de un derecho relativo. Daños y perjuicios contractuales. En los contratos, el que dejare de cumplir la obligación que se hubiera impuesto deberá resarcir al otro los daños y perjuicios que le siguieren, a menos que probare que la falta de cumplimiento proviene de una causa extraña que no puede imputársele. Sin embargo, aunque los daños y perjuicios consisten generalmente en la pérdida que uno ha tenido y en la ganancia de la que se le ha privado, exigen la equidad de que no se condene al contrayente deudor, sino en aquellos daños y perjuicios que se previeron o pudieron prever al tiempo del contrato, cuando no ha dejado de cumplir la obligación por su dolo o engaño. Aún en el caso de dolo no deben comprenderse en la condonación otros daños y perjuicios que los que fueren una consecuencia inmediata y directa de la inejecución o de la mala ejecución del contrato. Cuando se pactó en el contrato que el que faltase a su obligación pagaría cierta pena, o sea, una cantidad fija a título de daños y perjuicios, no debe condenársele en una cantidad mayor ni menor a favor de la otra. Daño emergente. El daño emergente corresponde al valor precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, la indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido. El daño o pérdida que a uno lo sobreviene por el incumplimiento de su deudor como producto de un evento dañoso, el caso de pérdida se llama daño emergente, el de privación de ganancia, lucro cesante. La cláusula penal es una estipulación mediante la cual las partes disponen que en caso de inejecución culposa de la obligación o de retardo en la ejecución, el deudor se compromete a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer. El artículo 1257 del Código Civil dispone: hay obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa para el caso de inejecución o retardo en el cumplimiento.
En la mayoría de los casos consiste en el pago de una suma de dinero. Clases de cláusula penal. La primera es la cláusula penal compensatoria. Como su nombre lo indica, es aquella destinada a resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, total o parcial de la obligación y por lo tanto no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, a menos que se hubiese estipulado por el simple retardo. El artículo 1258 del Código Civil dispone: el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, si no hubiera estipulado por el simple retardo. 2. La cláusula penal moratoria. Es la indemnización debida por el deudor en los casos de retardo en el cumplimiento de la obligación y, por lo tanto, su ejecución puede ser pedida junto con el cumplimiento de la obligación principal. El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima de una utilidad económica como consecuencia del daño que causa el incumplimiento y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado. Se encuentra establecido en el artículo 1273 del Código Civil venezolano. Artículo 1273. Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación. Fundamento de la responsabilidad civil contractual. Los daños y perjuicios por incumplimiento contractual comprenden la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, es decir, daño emergente y lucro cesante. El incumplimiento de la obligación contractual para solicitar la indemnización por daños y perjuicios debe probarse. La parte afectada debe acreditar la existencia de los daños y perjuicios sufridos por dicho incumplimiento, así como el importe de la cantidad reclamada. Los requisitos de la demanda para la responsabilidad civil están previstos en el artículo 340 del Código Civil venezolano, del Código de Procedimiento Civil venezolano. Es todo, gracias por su atención.